Hoy vamos a hablar de lo que es el acuerdo arbitral. Y lo primero que quería que tuvieran en cuenta es que para hablar del acuerdo arbitral hay que hablar de lo que es el arbitraje. Y solo me voy a concentrar desde una perspectiva del arbitraje comercial internacional, que es usualmente el que el abogado del día a día usa mayormente. Cuando ya hablamos de arbitraje de inversión, otro tipo, que es a nivel estatal, sí hay que tener un conocimiento, vamos a hablar de unas bases, pero eso es a nivel estatal, usualmente tiene que ver con la negociación de tratados, donde se consiente ese tipo de métodos de resolución de conflictos. En ese entretanto y con ese enfoque, lo que les voy a dar es un caso hipotético, son hechos muy cortos, lo que quiero es que todos lo lean, y lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es la evaluación de esos hechos. Quiero que cada uno evalúe cuáles son los hechos, cuál es la posición, van a tener, quiero que se dividan en grupos de 4, y van a tener una posición, unos van a ser el comprador y otros van a ser el vendedor, para efectos de hacer el análisis del hecho hipotético. Luego hablaremos de lo que es el arbitraje, la naturaleza del arbitraje, trataré de ser un poco más magistral en ese aspecto, para efectos de sentar unas bases entre lo que vamos a llegar, y luego vamos a hablar de lo que es el acuerdo arbitral. ¿En virtud de qué? En virtud de lo que es la naturaleza, el concepto y los fundamentos del arbitraje como institución como tal. Mi propósito es que al final del día entiendan que cuando uno está negociando un contrato, sea como litigante, sea como negociador, sea como empleado público, sea como empleado de una empresa, en cualquier capacidad como abogado, en las cuales yo me he tenido que desempeñar en la multiplicidad de años que llevo en práctica, supone unas bases comunes y supone unos elementos claros de visión. ¿En virtud de qué? Como lo decía el autor, que en los materiales que envié, que es el doctor Francisco González de Cosío, es un autor mexicano muy reconocido a nivel mundial en el arbitraje internacional comercial. Quise sacarlos del arbitraje comercial argentino, ustedes tienen autores muy conocidos como Roque Caivano y otros tantos, pero quise que vieran otra perspectiva un poco más del norte. No es tan diferente, simplemente quería que tuvieran ese fogueo. Habida cuenta, como dice el doctor Francisco González de Cosío y todos los conocedores, la cláusula arbitral, la cláusula de resolución de conflictos, sea de arbitraje, sea de mediación, sea de cualquier tipo o mecanismo alterno, siempre lo último se negocia. Y se conoce como la cláusula de los 5 minutos. Los abogados pasan horas negociando todas las cláusulas y lo último que se negocia siempre es la cláusula alternativa de resolución, la cláusula de resolución de conflictos, lo cual usualmente lleva a generar que el conflicto, cuando sucede, que es inevitable y para eso nos pagan, es generar otro conflicto y otro problema mucho mayor. Y mi mensaje hoy es, cuando estén negociando en cualquier capacidad, cuando estén redactando un contrato, cuando estén evaluando cualquier tipo de contrato, sea desde la función jurisdiccional, sea desde cualquier posición, tengan en cuenta que la cláusula de resolución de conflictos, llámese mediación, arbitraje o cualquier mecanismo, es una de las cláusulas más importantes y no debe ser la cláusula de los 5 minutos, porque eso es lo que les hace a ustedes o a nosotros, los abogados, la vida mucho más sencilla. Lo demás siempre se puede resolver, para eso está la ley sustantiva, pero a nivel de mecanismo, a nivel de herramienta, la cláusula de resolución de conflictos es la más importante y no debe ser la cláusula de los 5 minutos. En virtud de eso, entonces, les voy a pasar el escenario. Traté de hacerlo lo más sencillo posible. Quiero que cada uno lo lea. El caso es una compraventa de carácter internacional, en donde un comprador, que es un distribuidor, va a comprar unos vinos. Traté de situarme un poco en el lugar donde me encuentro. Son argentinos, a todos les gusta el vino, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo? Está bien. Y el comprador es alemán, el vendedor obviamente es argentino, y cada una de las partes tiene unas características bien particulares por una razón en especial. Quiero que lo lean, quiero que lo piensen, y les voy a hacer unas cuantas preguntas para simplemente que estemos en una base común. Lo que quiero al final de esta sesión, y trataré de hacerlo, cumplirlo, es en los últimos 5 minutos vamos a redactar la cláusula arbitral.
Muy sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo. Empecemos por ahí. Desde la perspectiva del comprador, ¿de qué tipo de transacción estamos hablando? ¿De qué carácter? Comercial, internacional. ¿Cuál es el objetivo del comprador? Hacerse de una cosecha en particular de vinos. Comprar. Correcto. Hay algo más detrás de esos hechos. ¿Cuál es la intención desde el punto de vista del objeto mercantil del comprador? Comprarla para distribuirla. Exacto, ¿para quién? Es muy importante. Desde un punto de vista de una transacción internacional, el objeto mercantil o el objeto social, que solemos llamar nosotros, es esencial para efectos de la definición de la transacción como tal. No es, sí, es adquirir un vino, suena una transacción bastante sencilla, estás hablando de un comerciante alemán con distribución en Hong Kong, donde tiene un cliente particular y específico para una necesidad específica. ¿Cuál es esa necesidad? Dice que los clientes son especialistas en lo que es la materia de vinos, o sea, no es cualquier vino. O sea, no somos nosotros, asumiendo que no somos, no hay algún experto, ¿verdad? Estás hablando de restaurantes de calidad Michelin, expertos en vinos, sommeliers y personas de alto raigambre, para lo cual, ¿qué es lo que está buscando con el vino especial que estamos comprando? La calidad. Y que en virtud del premio que recibió, es un vino único, especial, que está siendo apetecido, lo cual supone que, y que si hay solo 2.000 botellas aún en reserva, ¿qué supone? Un precio elevado. Un precio elevado, ¿qué más? Exclusividad. Miren que desde un punto de vista de hechos muy sencillos, estamos hablando de especialidad del producto, especialidad del comprador, especialidad del vendedor, exclusividad del mercado, del producto, y la cuantificación del producto. No necesariamente tiene que ser alto en virtud de que recibió un premio, es en virtud de qué, de que solo el vendedor, y ahora vamos a hablar del vendedor, ¿qué características tiene el vendedor? Productor pequeño. Es un productor pequeño. ¿Y por qué eso es importante? Porque no va a tener una masificación de su producción, justamente. Va a ser acotada la cantidad de. Va a ser una exclusividad casi su producción. A veces esa exclusividad le puede servir para crecer como productor. Exacto. ¿Cuál es el objetivo del productor? Crecer, hacerse conocer para crecer a nivel internacional. Y para efectos, está buscando con su único producto de calidad sacar partido de. No necesariamente quiere decir que el precio va a ser más alto, quiere decir que está generando un canal de comercialización único, con un cliente único para llegar a ¿quién? A un cliente mucho más exclusivo. Desde hechos muy particulares, entonces, les presento algo que parece muy sencillo, pero que a nivel internacional no es tan sencillo, y por eso dejé sin resolver las 3 preguntas finales. ¿Cuál sería la ley aplicable? ¿Cuál sería el precio? Y la cláusula de resolución de conflictos. Y esa es la misión al finalizar la sesión de hoy, que vamos a discutir entre todos. Es muy fácil, pero no lo es. Teniendo en cuenta eso, quiero que lo miren, lo piensen y transcurran esta clase o este lecture en virtud de esta visión. De lo primero que vamos a hablar entonces es del arbitraje como institución. Perdón, es que me tengo que tomar el tiempo, si no, yo puedo estar aquí 5 horas y ustedes no. En virtud de la naturaleza de lo que es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje como tal? ¿Algún voluntario? Un método de resolución de conflictos. ¿Y en qué consiste? No es controversial. No es controversial. Al menos en Argentina se supone que no es controversial. ¿Qué características tiene? Interviene un tercero. Interviene un tercero. Es rápido y es costoso.
Es rápido y es costoso, que ya estamos hablando de razones de existencia, naturaleza. Para efectos de analizar lo que es el arbitraje, y especialmente el arbitraje de carácter internacional, empezamos por lo que es la conceptualización, ¿verdad? Y lo primero es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que tiene dos dimensiones, y por eso existen 4 teorías. Como a los abogados nos encanta la ciencia del derecho, empezamos con una de las dimensiones, que es la teoría originaria y la teoría de la jurisdicción. A nivel mundial, el arbitraje, según la teoría jurisdiccional, debe ser evaluado como un mecanismo jurisdiccional, donde es el Estado el que delega en un privado, en una persona privada, en un particular, una función única y exclusiva del Estado. ¿Por qué esto es importante? Porque según la visión que se tome, en virtud de la dimensión, de las 2 dimensiones que conjugan las 4 teorías, se resuelven muchos de los problemas que surgen en la práctica con el arbitraje, especialmente con el arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque a nivel de arbitraje doméstico, todo está regulado por el mismo sistema de forma orgánica. Desde el punto de vista internacional, hay un conflicto o hay una divergencia de sistemas que tienen que unirse para que en realidad funcione. Y si lo miran desde el HIPO, tenemos Alemania, China y Argentina. Son 3 sistemas jurídicos distintos, 3 lenguas distintas, ante lo cual hay una única transacción. Y determinar cuál es el marco jurídico y procesal es lo más complicado para el abogado de hoy en día. Entonces, ¿cómo se resuelve? Con la cláusula de resolución de conflictos, porque desde el punto de vista procesal se resuelve el problema sustantivo, no porque le dé la consecuencia o cree la consecuencia jurídica que deriva de la hipótesis, pero le permite enmarcarlo. De lo contrario, no existiría un marco para esta relación. ¿Cuál sería el marco para esta relación? Si no existiese ese marco procesal. ¿Alguno tiene una idea? Si las partes no hacen un acuerdo, ¿cómo se resuelve una transacción como esta? ¿Mm? Esa es la parte procesal, pero desde el punto de vista sustantivo, ¿cuál sería la ley aplicable? No tienen que saber la respuesta correcta, pero menos trate. La legislación del país donde se llevó a cabo donde se celebró. Ok. Donde se celebró el contrato, dices tú. Ok. ¿Y si el contrato se llevó a cabo en Miami? Se tomaron todos un rico café colombiano en Miami. El domicilio del actor, ¿no? ¿Y quién es el actor? El que va a demandar. Ok, pues es en el evento que hay un conflicto. Pero ¿y si el conflicto no existe? ¿Cómo se ejecuta el contrato? Esas son las preguntas que diariamente los abogados de hoy en día nos hacemos. ¿Por qué? Porque el mundo ya no está dentro de las pequeñas fronteras de nuestros países. Lastimosamente o, en realidad, ventajosamente, y lo hace mucho más entretenido. No quiere decir que la transacción a nivel nacional no exista, obvio que existe, y en una mayor proporción. Pero eso no quiere decir que el abogado de hoy en día no se enfrente a una situación tan sencilla como esta, que en realidad jurídicamente es mucho más compleja. Y volviendo otra vez, sin sonar a cantaleta, como dicen en mi tierra, la cláusula de resolución de conflictos, en caso de que haya una disputa, es la que resuelve muchos de esos problemas jurídicos y permite llegar a una solución de una forma más amplia, una forma más fluida. ¿En virtud de qué? Esto es una transacción comercial y lo que se busca es mantener el comercio. Si yo como productora de la familia Sauné, algo salió mal, yo no quiero que se me acabe mi relación con el trader. ¿Por qué? Porque ya me hice posesionar en virtud de ese trader y ese trader ya puso mi nombre afuera. Si hay un problema con la ejecución de este contrato, ¿qué es lo que yo quiero? Que mi relación continúe. Y para eso, el litigio no es el
el venue perfecto, el arbitraje puede llegar a hacerlo siempre y cuando la cláusula de resolución haya sido debidamente redactada y permita que se llegue a una resolución vía arbitraje, pero igual amigable. ¿Por qué? Porque esa relación a las dos partes les conviene que continúe. Y ese es el beneficio de la cláusula de resolución de conflictos, y todos estos problemas que les planteo son reales. Los vivimos todos el día a día. En virtud de eso, entonces, volviendo y teniendo en cuenta, conecto con lo que es el arbitraje y la naturaleza jurídica y las teorías. Desde el punto de vista jurisdiccional, si la jurisdicción donde se celebró el contrato o de donde es el actor tiene una perspectiva jurisdiccional, el ámbito y la forma como el arbitraje se desarrolla es diferente. ¿Por qué? Porque los problemas que surjan durante la ejecución del proceso son diferentes. Por ejemplo, dentro de una teoría jurisdiccional en un estado que la adopte, el árbitro es como un juez, así no lo sea. Y eso viene con muchas implicaciones. La imparcialidad, el deber ético, la independencia, la autonomía, el comportamiento, el trato de las partes durante el arbitraje. No quiere decir que sea algo negativo, pero entonces viene con una implicación, un bagaje que es diferente. Desde la teoría contractual, que es la otra dimensión del arbitraje, el arbitraje es una bestia de la autonomía y de la voluntad, donde las partes acuerdan dentro de su libre arbitrio un mecanismo que les va a ayudar a solucionar sus conflictos. Pero como bestia, como figura de la autonomía y de la voluntad, es mucho más libre. Y son las partes las que determinan todo ese marco. Y el árbitro deja de ser un juez en pequeño. Es simplemente otra persona contratada por las partes a la que se le dio una función y no necesariamente está atada por el marco jurisdiccional y el marco completamente de la función del Estado como tal. Esas dos son las dimensiones, la jurisdiccional y la contractual de cada estado, del arbitraje, perdón. Y en virtud de eso se han desarrollado las dos teorías. En los 193 países o estados del mundo existe una juxtaposición entre la una y la otra. Hay estados que propugnan por una posición jurisdiccional, hay estados que propugnan por una jurisdicción convencional. Y eso lleva a la solución del conflicto y a que se trate de manera diferente el tema. Uno de los temas muy interesantes, antes de pasar a la mixta y a la autónoma, es el tema de la confidencialidad. Desde el punto de vista de la teoría convencional, contractual, el arbitraje es confidencial si las partes lo pactan y determina unos límites. Desde el punto de vista de la parte jurisdiccional, el arbitraje sigue siendo confidencial, pero no se tiene que pactar. Pero la misma confidencialidad va ligada a un ámbito de publicidad. Perciben de una forma abstracta, sin llevarlos a los problemas específicos de lo que esto puede llegar a ser. Y por eso se dan las distintas teorías. Luego viene la teoría mixta, que es una de las teorías hoy usadas más en el mundo, y es la teoría que dice que el arbitraje no puede ser una figura, una bestia sola de la autonomía y la voluntad. ¿Y por qué? Porque tiene un componente mixto. Entonces, tiene un componente jurisdiccional, entonces las mezclan. Y ahí, en esa base está, diríamos nosotros, lo que es, por ejemplo, la jurisdicción en Argentina. El arbitraje en Argentina tiene una naturaleza mixta. Es un organismo producto de la voluntad de las partes, pero al mismo tiempo con características jurisdiccionales. Por ejemplo, en Colombia, desde el artículo 239 de la Constitución, si mi memoria no me falla, el arbitraje es una figura jurisdiccional. Es un mecanismo o un órgano jurisdiccional al que el Estado le delega su función. Son dos visiones completamente distintas. En Inglaterra, el arbitraje es completamente convencional. El acto de arbitraje en Inglaterra establece que es una figura convencional, una figura de la autonomía de la voluntad, cambiando completamente la forma como se pueden llegar a resolver los conflictos o cómo se puede llevar a cabo el tema del arbitraje como tal. Y viene la teoría autónoma.
es una teoría mucho más moderna, y como lo hablaba el doctor González de Cosío en su obra, viene de que el arbitraje es de los dos, pero en realidad es una figura independiente, es una figura autónoma, es una figura que existe por sí misma en virtud de su objetivo. Ahora hablábamos del objetivo del arbitraje, resolver un conflicto, y como tal es un mecanismo que tiene elementos jurisdiccionales, obviamente, y tiene elementos convencionales, pero que hoy en día, orgánicamente, a nivel internacional especialmente, se desarrolló de manera diferente, y que como figura autónoma no se puede comparar, porque se ha ido desarrollando entidades, funciones, herramientas que son propias del arbitraje y que no se pueden trasladar. Por ejemplo, y en virtud de esa teoría se habla mucho y se conecta con lo que es la Convención de Nueva York, de 1958, si mi memoria no me falla, en donde se habla sobre el reconocimiento y ejecución de laudos y sentencias arbitrales. Dicha convención habla, como ya lo decía, y establece en su artículo segundo algo muy importante, que lo vamos a desarrollar, en virtud del acuerdo arbitral, y establece cuáles son los requisitos de validez, los requisitos de existencia, y el de reconocimiento de dicho acuerdo arbitral para efectos de ¿qué? De darle reconocimiento y validez y ejecución al laudo arbitral. Y en virtud de la teoría autónoma se reconoce que hoy en día el arbitraje evolucionó de esa mera figura jurisdiccional o de esa mera figura convencional a algo completamente separado, y que en virtud de eso han nacido instituciones propias. Y menciono la Convención de Nueva York porque el acuerdo arbitral nunca puede ir separado de lo que es la visión de la Convención de Nueva York. Lo vuelvo a mencionar. Quiero saber si están familiarizados con la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York es una de las convenciones más ratificadas a nivel mundial, y en la cual los estados se comprometen a reconocer y a dar ejecución a laudos y sentencias extranjeras a nivel mundial de carácter mercantil, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Eso es parecido, lo voy a mencionar en chiquito, es un exequatur en una convención, con ciertos requisitos y diferencias, teniendo en cuenta lo que es lo uno y que es lo otro. Pero ese es el propósito de la Convención de Nueva York. ¿Y por qué es tan importante la Convención de Nueva York? Por una cosa fundamental, y es, hubo un acuerdo arbitral pactado entre las partes, se llevó a cabo un arbitraje, y los bienes… ¿no saben qué es un exequatur? Gracias. Válida, ok. Aún no llegaron. Ok. Bueno, entonces les voy a explicar desde la perspectiva de la Convención qué es un exequatur. Una decisión extranjera o internacional, cuando es traída a una jurisdicción nacional, en este caso, pongamos el caso argentino, para su ejecución, requiere un proceso agravado de reconocimiento y validación. Cada sistema a nivel mundial, eso es un sistema francés, no, ¿o es italiano? ¿Es francés? Y el exequatur como tal lo que permite dentro de ese proceso agravado es que esa sentencia foránea, la cual no tendría ningún valor en la jurisdicción interna, tenga un valor jurídico en virtud de ese proceso. Y en palabras sencillas es llegar a esa jurisdicción interna y decirle, esta sentencia, este laudo extranjero o internacional fue emitido de manera válida, por favor reconózcalo. A nivel de exequatur, que es el sistema propio de cada jurisdicción, separado de la Convención de Nueva York, hay un proceso primero agravado en algunos estados y tiene unos requisitos muy especiales. Y el exequatur puede estar dividido en una o en dos fases dependiendo de la jurisdicción. En Latinoamérica, el exequatur viene y trató de unificarse en virtud del Código de Bustamante, pero en realidad no hay unificación como tal en cuanto al sistema, pero sí en cuanto a las causales, en cuanto se otorga o se niega. La más controversial, pongámosla así, la más común, es el Estado puede negar el reconocimiento y ejecución de una sentencia a un laudo extranjero en virtud de su orden público interno. El problema es, ¿cuál es el orden público interno? Dependiendo de cada nación. En virtud de eso, ese concepto, ¿claro? Muy rápido, sencillo.
Exacto. La Convención de Nueva York hace exactamente las veces del ex equatur que el Código Procesal Civil de cada país prevé. Pero la convención está centrada en todo lo que tiene que ver con laudos arbitrales, sea carácter extranjero o internacional. ¿Por qué hago la diferencia? Porque internacional es una cosa y extranjero es otra. Un tribunal arbitral sentado en Colombia es extranjero, un tribunal arbitral sentado en la CCI es un tribunal internacional. Y tiene que validarse ambas. Los estados, en virtud de la convención, acuerdan de, si se cumplen ciertos requisitos, yo le voy a dar reconocimiento y validez y vida jurídica a esa norma consagrada en ese laudo en mi territorio. ¿Para efectos de qué? Que es lo que todos los abogados buscamos y que es lo más difícil, ejecutar una decisión. Conseguir una sentencia es facilísimo, ejecutarla es un caballito de batalla. Y cuando hablas de un laudo arbitral, de un juez privado o de un tercero convocado por las partes en virtud de su autonomía, es aún más difícil. Y los estados reconocieron de esa dificultad, se firmó la convención y hoy en día existe. Pero la convención tiene unos requisitos muy específicos. Habla de cómo tiene que venir ese acuerdo arbitral para efectos de que, si ese laudo no se dicta en concordancia con el acuerdo arbitral, el laudo no se ejecuta. Entonces, uso proceso agravado, que tú hablabas ahora, y costoso, que se celebró en París, en Francia, en Argentina, no importa dónde esté, no se dicta en concordancia con el acuerdo arbitral, el laudo no se ejecuta. Y solo piensa en las implicaciones que eso puede llegar para tener, por ejemplo, en un caso como estos, en el caso de una disputa. En virtud entonces de la autonomía, de la teoría autónoma, todas estas figuras que se han ido desarrollando en la práctica del arbitraje, hace que el arbitraje sea una figura completamente autónoma. De hecho, el doctor Fernández de Cosío habla sobre la idea del arbitraje, que es una idea del profesor Jan Paulson, que habla sobre the idea of arbitration, que es uno de los propulsores del arbitraje a nivel internacional, una figura única, propia, con su carácter propio, con su objetivo propio y sus herramientas propias, donde hay toda una comunidad alrededor. Sin embargo, independientemente de la teoría adoptada por la nación, independientemente de la conceptualización, el arbitraje tiene dos cánones muy importantes, la igualdad y el debido proceso, que no suena tan distinto, si lo piensan, a un sistema jurisdiccional. No necesariamente tiene que serlo, sino porque en virtud de ser una resolución de conflictos, un mecanismo como tal, tiene que haber igualdad entre las partes, autonomía de la voluntad, y tiene que haber debido proceso, sistema jurisdiccional. Si no, en virtud del ex equatur o la Convención de Nueva York, ese laudo no se ejecuta. Si a las partes no se les trató de forma igualitaria y no se les respetó el debido proceso, ese laudo no se ejecuta. ¿Y eso de dónde viene? Del acuerdo arbitral. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Claro? ¿Sencillo? Entonces, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje es la plataforma que se usa para que las partes puedan hacerse la mejor justicia. Esas son en palabras del doctor Fernando González de Cosío. Y creo que sí, porque el arbitraje toma muchas formas, el arbitraje internacional toma muchas formas, y es solo una idea. ¿Por qué? Porque depende del acuerdo arbitral, el arbitraje toma una forma o toma otra. No hay un arbitraje exactamente igual, ni siquiera un arbitraje institucional. Y en virtud de esa plataforma, quiero que tengan en cuenta de que el arbitraje a nivel nacional o internacional, me concentro en el internacional, puede ser de carácter institucional o ad hoc. ¿Qué quiere decir institucional? A nivel global o a nivel región, existen ciertos organismos que han sido creados para la administración y promover el arbitraje a nivel mundial. Están entre ellos la Cámara de Comercio de París, la Cámara de Comercio de Londres, el CIAD, la Cámara de Hong Kong, la American Arbitration Association. Aquí en Buenos Aires existe la Cámara, existe, conozco el presidente de hecho, sí. Y cada país ha ido creando dentro de sus cámaras de comercio fácilmente, porque es una cuestión mercantil,
los centros de arbitraje, las instituciones de arbitraje. Y a nivel global hay un sinnúmero muy reconocidas, como las que acabo de mencionar. Y esas entidades lo que generan es unas reglas propias, con un sistema propio de administración, de ejecución, donde las partes deciden, yo quiero que me lo hagan fácil o no, y yo quiero que este arbitraje se lleve ante la Cámara de Comercio de París. No quiere decir que tenga lugar en París, no tenemos que hacernos el viaje a París, pero sí se lleva a, si bien sería ideal, pero sí se lleva a cabo frente a la Cámara de Comercio de París. Y como esa institución tiene sus propias reglas de arbitraje, en las cuales hablaremos en un segundo, tiene una lista de árbitros capacitados, entrenados, con el conocimiento de las habilidades técnicas propias de cualquier tipo de arbitraje, sea de construcción, sea de propiedad intelectual, sea mercantil, sea de deportes, sea de lo que sea, hablamos de arbitraje institucional. Cuando a nivel de cláusula las partes o de acuerdo arbitral las partes dicen, ¿sabe qué? Yo estoy en Alemania, usted está en Argentina, yo estoy en Hong Kong, busquemos un lugar medio, donde la diversidad de nuestros sistemas nos permita resolver esto de una forma neutral, de una forma cómoda, donde todos nos entendamos. Y lo vamos a hacer en Nueva York. Las partes deciden por una cuestión completamente de parte, el interés de cada parte. Lo vamos a hacer en Nueva York, frente a la American Arbitration Association, en la AAA, y el arbitraje se va a llevar a cabo ¿en qué idioma? Estamos hablando de chino, alemán y español. Puede ser en inglés, ¿verdad? Y es una decisión propia de las partes en virtud de su interés. Yo he tenido que estar en arbitrajes, muchos con Latinoamérica, donde la contraparte es suiza, sueca, alemana, y se hace de múltiples lenguas, en español o en sueco, en español, en inglés, y es un proceso complicado. Todo va en cámara lenta, todo es más costoso, el traductor y demás. No es una decisión de parte, para quien es mucho más cómodo. ¿Cómo? Sí, en realidad sí, es bastante importante. Teniendo en cuenta entonces los mecanismos, hablamos de arbitraje institucional, si las partes lo seleccionan. El arbitraje ad hoc es aquel que no se adelanta enfrente a una institución. Es el arbitraje que se adelanta independientemente, se nombra un tribunal independiente, con un secretario independiente, no pertenece ni a la Cámara de Comercio de Buenos Aires, ni a la Cámara de Comercio de Río, ni a la de Sao Paulo, ni a la de México, ni a la de Santiago, ni a la de Bogotá, ni a la AAA, ni a la CCI, a ninguna, es simplemente un tribunal que las partes dicen se llevará a cabo de forma ad hoc y se tramitará por X reglas. No necesariamente tiene que ser las reglas de la CENUDMI, puede ser las reglas de la CCI, pero se decide que sea ad hoc. ¿Por qué? Porque probablemente las partes no desean, no quieren tener una afiliación con una institución o no quieren cubrir el costo de una institución. Es una decisión otra vez de interés de las partes, pero esa es la diferencia entre el uno y el otro. ¿Y eso es donde se decide otra vez? En el acuerdo arbitral. Y es tan importante porque determina hasta dónde puede llegar. A mí me dijeron que ustedes habían hablado un poco de lo que eran los otros medios de resolución de conflictos. Vamos a hacer un paralelo, ¿quién se atreve?, entre la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y como estoy mal acostumbrada, dale. ¿Tengo que dar la diferencia? Sí, empieza. Toma uno nada más. Mediación y conciliación. Perdón. Bueno, mediación y conciliación es como que se diferencia más de lo que es el arbitraje. En la mediación y en la conciliación, el tercero, que es el que resuelve la controversia,
es por una decisión en la cual deciden las partes. En el arbitral, el tercero en sí decide por una convicción propia. A ver. No sé. Está bien, bastante bien. La diferencia entonces entre la mediación, la conciliación y el arbitraje no es la presencia de un tercero, porque ambos o las tres instituciones tienen la presencia de un tercero que es imparcial, que no es las partes, obviamente, y que fue seleccionado por las partes en virtud de un acuerdo entre ellas o por mandato legal. Sencillo como eso. La diferencia entonces es cómo se maneja el procedimiento y de dónde nace el acuerdo, porque el objeto es el mismo, resolver una disputa. ¿En virtud de qué? De un acuerdo. En la mediación son las partes con ayuda del mediador. En la conciliación el conciliador tiene un paso más, puede proponer soluciones cuando el mediador no lo puede. ¿Cuál es la diferencia entre entonces la mediación y la conciliación y el arbitraje? Que el árbitro decide, el mediador y el conciliador no deciden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el árbitro es un juez en chiquito. O sea, no diría en chiquito, pero entre comillas, ¿verdad? Después viene el mandato. ¿Qué diferencia hay entre un mandato y un arbitraje? Que no vimos todavía. ¿Lo sabes? No. ¿Vos sabes? Me animaría a decir que el mandato es un contrato, pero en el caso de el arbitraje no, a grandes rasgos, como primera diferencia. Pero la verdad no sabría, claro, no sabría otra diferencia para marcar. Podrían pensarlo desde el lado de la autonomía de la voluntad. Si fuese la parte directamente o si lo encomienda, Claro. ¿qué posibilidades tiene la persona? Porque va en carácter de representación en todo caso. Sí, es verdad. ¿Tiene facultades de negociación? ¿Y hasta qué límite? Según las concedidas. No sabría, Claro. no sabría. Según- Deduzco que sí, pero no sabría. Pero va cerca. Lo primero es, el arbitraje también es un acuerdo, también es un contrato, nace del contrato. Otra vez, la perspectiva contractual. Y esa es la confusión. Usualmente se diferencia o se confunde entre el arbitraje como proceso y el arbitraje como el acuerdo, pero no van desligados. Y si algo quiero que aprendan hoy, es la importancia del acuerdo arbitral porque no son separados. El uno da el origen al otro, pero nunca van separados. Pero algo que tienes que tener en cuenta y que la doctora te lo remarcaba, y es, ¿cuál es el objeto del mandato? Ejecutar una orden dentro de un marco. Yo te doy un mandato para que me firmes un poder o para que me representes en corte, ¿verdad? El poder del abogado es un mandato. ¿Qué hace el árbitro? El árbitro tiene un mandato. El mandato está en el acuerdo arbitral. Porque si el árbitro no excede el acuerdo arbitral, otra vez el laudo no se ejecuta. Pero la función del mandatario es distinta a la función del árbitro. El mandatario va cumpliendo una tarea específica en virtud de cualquiera que sea el mandato, y el árbitro tiene una función aún más específica, pero que es conocida, que ¿cuál es? Resolver la disputa. Es diferente. ¿Cuál es la diferencia con la transacción? ¿Se acuerdan qué es la transacción? Ustedes están en tercer año, ¿verdad? O sea, ¿ya vieron procesal teoría general? ¿Están viendo teoría? Obligaciones como forma de determinación. Normalmente Las partes las acuerdan obligaciones. entre sí la resolución del conflicto haciéndose concesiones mutuas. Exacto. Es un acuerdo entre las partes, donde las partes deciden, ok, yo concedo esto, tú concedes en esto, hacemos un contrato y todos felices. Después viene la experticia, o el experto. ¿Cuál es la diferencia entre el arbitraje y el experto? Sí, un experto es un perito, ¿sí? Ok. ¿Qué hace un árbitro? Puede ser que la diferencia entre determinar y decidir. Correcto, correcto. El experto examina y evalúa desde su conocimiento, pero no decide. Emite una opinión en virtud de su ciencia. El árbitro hace algo parecido, pero con un carácter más calificado, que es decidir. Porque el árbitro, en muchas ocasiones, es un experto. Hay arbitrajes de propiedad intelectual,
donde usualmente es un técnico, ni siquiera es un abogado, es un científico experto en resolución en robótica, ¿verdad? O en software, en algo en particular. Hay arbitraje de construcción, donde usualmente el árbitro o el tribunal está compuesto por un arquitecto y un ingeniero civil. Porque con todo el respeto y el cariño que me tengo como abogada, me ponen un plano y no lo leo, ¿verdad? Y así hay un sinnúmero de áreas que requieren una experticia desde el punto de vista del árbitro, porque un abogado no puede leer un plano, puede contratar a un perito que se lo ayude a leer, correcto, pero tiene un mayor valor agravado que el árbitro como tal pueda interpretar lo que se le está presentando y pueda decidir en virtud de su propia ciencia, en virtud de su propio conocimiento, que es una de las diferencias, igual lo hace en base a los hechos, pero en virtud de su conocimiento, como un juez. Esa es la diferencia entre la experticia y el árbitro. El perito emite una opinión de ciencia y el otro emite una opinión en derecho, usualmente. Pues el arbitraje puede ser en equidad. Teniendo en cuenta entonces las diferencias, ¿claras? Cuando hablamos entonces de los elementos del arbitraje, quiero que los enfoquen en virtud del acuerdo, porque ahora vamos a redactar la cláusula arbitral en los últimos 5 minutos. Y lo importante de la cláusula al evaluarla, siempre la pregunta va a ser, ok, ¿cuáles son los elementos? Con todo el respeto, yo soy abogada civilista también, el abogado civilista, porque sé de dónde venimos, ¿cuáles son los elementos del contrato? Así nos educan, así nos educa el sistema. Los elementos del contrato son… El mismo que de las obligaciones en negocio jurídico. ¿No han visto contratos? ¿Ya vieron obligaciones? ¿No han visto contratos? Ah, ok. Entonces, ok. ¿Objeto? Forma y causa. Ok, perfecto. En la forma, que es lo que vamos a trabajar hoy. Una de las formas, según o en virtud de la Convención de Nueva York, el artículo 2, y en virtud de la ley modelo de la CENUDMI, que ahora les voy a explicar qué es la ley modelo de la CENUDMI, se establece que hay un requisito de forma, uno único, tiene que estar por escrito. El artículo 2 de la Convención de Nueva York dice que tiene que estar por escrito, de cualquier forma, en telegrama, habla de telefax, está un poco, era en los 50, telefax, telegrama. Hoy en día, vía texto, hay tribunales arbitrales que han reconocido la existencia de un acuerdo arbitral en un mensaje de texto. Así, porque está escrito, este es un código, ¿verdad? Lo importante es que esté por escrito. La ley CENUDMI habla, ya les voy a explicar qué es, sobre la existencia de una forma de probarse. Amplía un poco más el concepto o la forma como dicho acuerdo tiene que estar. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo? Claro, sí. Porque en eso la ley argentina se transformó para adaptarse a la ley modelo, ¿verdad? Casi todos los países de Latinoamérica somos ley modelo, con modificaciones, algunas un poco más paralelas a la ley, otras un poco más desviadas, pero todos los 32 países latinoamericanos promulgamos una ley modelo. ¿En virtud de qué? Queremos ser jurisdicciones apetecidas, jurisdicciones confiables para efectos de atraer la inversión extranjera. El propósito ha sido único a nivel de política internacional, a nivel de política de inversión, y ha permitido la modificación de las jurisdicciones o los sistemas procedimentales en Latinoamérica, como digo yo, de Miami hacia abajo, incluyendo a Florida, para efectos de la adaptación de la ley modelo. CENUDMI, un citral, en sigla en español, un citral en inglés. Es la entidad de las Naciones Unidas que se dedica al comercio internacional y dentro de lo cual cobija el área de arbitraje, mediación, a nivel, y todo lo que tenga que ver con resolución de conflictos a nivel internacional para transacciones mercantiles. Y las Naciones Unidas, dentro de su organismo de la CENUDMI, crea una ley modelo y unas reglas de procedimiento arbitral. Son dos documentos distintos con un mismo propósito: promover el arbitraje internacional para permitir y movilizar el comercio como tal. La ley modelo
es ese proyecto de ley que se diseñó para que los países lo adapten, lo integren en sus jurisdicciones internas para efectos de que haya una unidad en cuanto al arbitraje. Y ahora les voy a explicar por qué. Y las reglas son las reglas de procedimiento de arbitraje, se parecen a las de cualquier otro, tienen la misma modalidad de cualquier otro centro de arbitraje, como la CCI, el Centro de Arbitraje de Buenos Aires, o como se llame técnicamente, perdón, la AAA y demás. Desde ese punto de vista, entonces, el arbitraje te lleva a establecer unos elementos importantes y van desde el acuerdo. Y como les decía, en cuanto a cuál es la forma, la ley modelo habla de cualquier forma en que se pueda aprobar, la Convención de Nueva York habla de forma escrita. Lo primero que eliminan es la firma. Hay jurisdicciones hoy en día a nivel mundial que aún exigen la firma de las partes porque tiene que haber una oferta y una aceptación, tiene que haber un consentimiento, ¿verdad? Un acuerdo entre las partes, pero hay jurisdicciones que dicen, no, la convención solo solicita por escrito. Y que en virtud de eso se deriva un consentimiento. Se tiene que construir como cualquier otro contrato, pero tiene que existir. En cuanto a la forma, el consentimiento. El consentimiento tiene que ser claro e inequívoco. No importa que esté en un text message, no importa que esté en un email, no importa que esté en una hoja anexa al contrato. Lo importante es que haya una intención clara e inequívoca de la existencia o de la intención de las partes de ir a arbitraje. Y eso es muy importante para el acuerdo arbitral. A los abogados nos encanta redactar cláusulas y somos tan exageradamente técnicos que se nos olvida lo más obvio o se nos pasa lo más obvio, ¿verdad? La profesora se ríe porque sabe que tengo mucha razón. Los abogados somos profundos, somos los seres más profundos que yo he conocido, más allá que después de los teólogos, y se nos olvida lo más obvio. Siempre. Y lo más obvio es que la intención de ir a arbitraje tiene que ser clara e inequívoca. Si la cláusula no es clara e inequívoca, la cláusula no se le da el reconocimiento, no se le da la ejecución y en virtud de que haya un laudo arbitral que puede llegar a existir, ese laudo no se ejecuta. En virtud de eso, el acuerdo está determinado por los elementos del contrato y es supremamente importante. Escrito, claro e inequívoco, ¿verdad? Luego, en claro e inequívoco en relación a qué, ¿cuál es el ámbito de aplicación? La materia, ¿verdad? El objeto jurídico en cuanto físico y no físico. El objeto del contrato es ¿qué? La resolución de la disputa, ¿verdad? Entonces tiene que decir de forma clara e inequívoca que se resuelva esta disputa en virtud de arbitraje internacional y demás, pero que haya arbitraje. ¿Y cuál sería el otro objeto? ¿Cuál disputa? ¿No? La causa. La causa, correcto. ¿Que usualmente qué es? El motivo del enfrentamiento. Sí, el contrato principal. Porque, y si bien ahora vamos a hablar, hay cláusulas que nacen a posteriori al surgimiento del conflicto, usualmente nace a priori a la solución del conflicto que se redacta en los últimos 5 minutos cuando se acuerda el contrato de compra-venta de vinos. En virtud de eso, la cláusula arbitral tiene que decir qué tipo de disputas, qué es lo que quiere que se resuelva vía arbitraje y de forma clara e inequívoca. Y suena muy fácil decirlo, pero no es tan fácil. ¿Cuáles son las disputas? ¿Por qué? Porque los clientes son muy complicados. Los clientes quieren una cosa, pero no quieren otra, y saben que sí, y saben que no. Y es el arte del abogado de facilitárselo, de que su ámbito de negocio esté dentro de ese marco jurídico que permita una certeza jurídica, una validez como tal. Y por eso existen ciertas modalidades que son de cajón y que se han ido desarrollando con el paso de los años, vienen del derecho inglés, y es
cualquier disputa relacionada o derivada con el presente contrato. Suena muy fácil, suena muy sencillo en cuanto al acuerdo arbitral y cómo se tiene que desarrollar, cómo se tiene que acordar. La pregunta es, ¿cuál contrato? Cuando hay una transacción compleja, porque no lo hablamos, ¿cuál es el objeto? Comprar un vino específico, pero hablábamos de dos tipos de vino, ¿verdad? Hablábamos del de 2012, que ya existe, está en reserva y son 2.000 botellas. Y hablamos del 2017, yo no soy muy experta en vinos, pero si mis cálculos me dan, todavía está en el barril, ¿sí? Se cosechó, bueno, si no se lo tomaron, claro. La calidad. Uno de 2012 es mayor calidad que el de 2017. Correcto. Claro, pero exactamente. Esa es la expectativa que se tiene. Pero desde el punto de vista del proceso de vino, que es donde los abogados nos volvemos expertos en todo, cuando uno tiene un cliente y le traen la compra-venta, ¿qué es lo primero que tiene que aprender uno? ¿Cómo se lleva a cabo el vino? Entonces tú vas y te metes un viñedo, haces preguntas, te tomas unos cuantos vinos, aclaras, aprendes. No te acuerdas de nada. Toma nota porque no te acuerdas de nada, exactamente, pero el vino se cosecha en una época y dependiendo del tipo de vino, se deja en el barril por un periodo determinado y por eso hay distintos tipos de vino. Y dependiendo del tiempo que esté en uno de los containers o en el barril o en no sé qué, tiene una mayor calidad que otra. La madera del barril, el tiempo que esté en el barril, si está a temperatura X o si no está, si la botella está parada o si la botella está acostada. Si se dan cuenta en los hechos no hay nada de esa especificación. ¿Qué es lo que está esperando el cliente? Yo quiero el vino que usted sacó de esa cosecha, que lo va a embotellar en los próximos 3 meses para distribución y comercialización, pero yo no sé si en realidad es el vino que yo quiero, tengo la expectativa en virtud de la cosecha y las condiciones meteorológicas y en que el proceso propio del productor sea la calidad esperada. Es un productor pequeño. Cuando hay un productor pequeño, ¿hay estandarización? No necesariamente, ¿verdad? Todos esos conflictos pasan en la vida real y de forma terrible y se pierden millones de dólares en algo tan sencillo como no tenerlo claro. Pero retrocediendo un poquito, ¿cuántos contratos, ahora que vamos a redactar el contrato, cuántos contratos hay? Interpreto que 2. Sí, ok. Uno, Sí, dale. Uno, al menos yo podría hacerlo, digo, yo al menos, por la primer compraventa de las cosechas de 2012 y después otro contrato comprometiendo a la otra parte la futura venta de los 2012 cuando ya alcancen la calidad esperada. Ok. El interés de la parte es que hayan 2 contratos. ¿En virtud de qué? De la intención que hay entre el uno y el otro. Perfecto. Es una decisión del abogado, una decisión de la parte, me parece válido. ¿Por qué? Porque ataría a un solo contrato los 2 cumplimientos. Está bien. Pero es mucho más crítico el cumplimiento del contrato porque hay una expectativa con un objeto determinable y eso también te puede arrastrar, en cambio el otro producto ya está conocido. Y hay otro elemento que no es eso, doctora, que es quién se encarga de la entrega, porque podría llegar a ser una empresa chilena. Claro, no he llegado ahí, no había llegado ahí, ese era el último elemento. No, está bien, pero está bien, exacto. Entonces cuando... Aquí hay una parte en expectativa, justamente, tengo otra parte que ya está en depósito, ya la tienen en reserva, entonces no me jugaría en separarlos, porque así tengo un solo pago global por la cosa que ya tengo y por la que a futuro tendré, pero me garantizo un pago de todo. Okay. O la nulidad. O es un contra... Y en caso de que la última cosecha no prospere. No, la cosecha ya las uvas ya la están procesando, está en el barril, está fermentando. Claro, pero en el caso de que la cosecha... Si mis cálculos me dan, de marzo a ahora están fermentando. Claro,
Pero en el caso de que, no sé, se derrumbe o roben ese local o pase algún caso un fortuito. incendio. Un caso. Claro, entonces viene con muchas cosas. Puede ser un contrato con una multiplicidad de obligaciones separadas e independientes, o pueden ser dos contratos separados e independientes. La pregunta entonces viene, el acuerdo arbitral cuando se pacta y dice cualquier disputa derivada o relacionada con este contrato, ¿a qué se refiere? Y la doctora, que ya llegué allá, no mencionó algo importante. Es un contrato de compraventa internacional, donde se produce en Mendoza, se va a entregar a un cliente alemán para distribuir en Hong Kong. ¿Quién hace esa transacción? No, se especifica durante el contrato, y cuando se habla de disputa derivada o relacionada con este contrato, ¿cuál es? La de compraventa 1 o compraventa 2, la del transporte, la del seguro, la del transporte marítimo, aéreo, terrestre, la de terrestre de Mendoza a Puerto, a Santiago, de Santiago en FedEx hasta Hong Kong. ¿Cuál contrato? El contrato para la segunda obligación, la del vino del 2017, el experto, el sommelier, que al momento de ir a establecer la calidad tiene que ir a probar el vino, o sea, tú y yo, que vamos y nos lo tomamos, y decimos, sí, se equipara al 2012. ¿Cuál contrato? Porque si el sommelier, o sea, tú y yo nos equivocamos, y el vino no es de la calidad esperada en virtud de la certificación dada por el experto, ¿de quién es responsable? Y esa disputa, ¿cómo se tramita? Porque el sommelier puede ser francés. Ya tienes un elemento más. FedEx está en Estados Unidos. Tienes otras 2 jurisdicciones. Bueno, o sea, Argentina, Alemania, China, Francia, Estados Unidos. Hay que determinar tribunales dentro de la... ¿Cómo? ¿En qué tribunales va a ser resuelta la cuestión? Exacto. Empiezas a incluir un sinnúmero de factores que si la cláusula no está redactada de forma clara e inequívoca, cuando uno de ellos falla, no necesariamente falla todo, se vuelve lo que en Colombia decimos muy castizamente, un chocolate con leche. Porque se complica. Entonces de ahí viene la importancia del acuerdo arbitral, de tener de forma clara e inequívoca la solución del conflicto a nivel de mecanismo como tal, que no necesariamente tiene que ser arbitraje, puede ser mediación, o la materia como tal, ¿cuál contrato? Y es muy específico. Pero entonces ahí viene, y los veo a todos girando, como digo yo, el hámster. Bueno, ahí es donde uno viene y tiene que sentarse a redactar y redacta y redacta y redacta y redacta. Entonces crea todos los posibles escenarios que pueden regular dicho problema. ¿Y qué pasa cuando el abogado regula cada dicho posible escenario? Que cuando se olvida de una cláusula y surge algo que no está escrito, en colombiano puro y castizo, metió la pata. ¿Verdad? Y sucede, no sucede a todos. ¿Y por qué? Porque la cláusula de resolución de conflictos siempre se redacta en los últimos 5 minutos. Porque la capacidad se concentra en otra cosa y se olvida. Y de ahí quiero que entiendan entonces la importancia de sentarse y pensarlo. Y lo importante que es determinar cuál es el interés de las partes, cuáles son las jurisdicciones implicadas, cuál es el objeto de la transacción. ¿Por qué? Porque en mi ejemplo, que es tan sencillo, ya incluimos 5 jurisdicciones completamente distintas, con 5 idiomas completamente diferentes. Al menos 3 tipos de contrato completamente diferentes: el de transporte, el de servicios de experto y el de compraventa, más el seguro. Ya llevamos 6. Digamos que el seguro está en Suiza, para complicarlo un poquito más, ¿verdad? Pero ese es el día a día. La pregunta... ¿Sí? ¿Cómo llegamos acá sin él? Sucede. Entonces, desde el punto de vista, la cláusula arbitral también tiene que establecer cuál es el propósito: resolver esta disputa de forma definitiva. Tiene que estar claro que las partes quieren
acudir al mecanismo de arbitraje para resolverlo de forma definitiva y que es vinculante, para lo cual el consentimiento tiene que estar libre de vicios, porque la cláusula arbitral, el acuerdo arbitral, es un contrato como cualquier otro y tiene que cumplir con los requisitos de existencia y validez para efectos de que tenga valor jurídico, que tenga vida jurídica. Si no los tiene, no tiene vida jurídica. Y eso deviene en lo que hablaba luego, es cuando hay un defecto, cuando hay un problema o no tiene forma de resolver ese pequeñito problema, o se resuelve vía arbitraje y se vuelve un problema al nivel del laudo, porque el tribunal al final puede llegar a dictar un laudo, y eso es lo que existe y se da mucho en la práctica. ¿Y qué sucede? No se ejecuta el laudo. En virtud entonces de esa visión, que espero que les quede claro, el consentimiento tiene que ser claro e inequívoco. ¿Cómo se redacta una cláusula? ¿Cómo se redacta una cláusula arbitral? Teniendo en cuenta estos elementos. Y yo sé que les pasamos desde antes un documento, eviten, no se tenten, no lo miren, pues yo les voy a dar unos tips. Ya les los he venido dando, ¿verdad? Pero de forma sumaria, y es, lo primero, una cláusula arbitral no debe ser detallada. Todos los expertos en arbitraje hablamos de, mientras más detalle tiene la cláusula, más complicado es, porque más límite pone, más imposibilidades le da a las partes de solucionar cualquier tipo de conflictos, pero tiene que ser precisa. Una cosa es detallada y otra es la falta de precisión. ¿Y en qué tiene que ser precisa? En quiénes son las partes que van a estar siendo acogidas por el acuerdo arbitral. En el contrato entre Global y Familia Sauné, ¿quiénes quieren que sean las partes? Depende del interés. ¿FedEx? No sé si FedEx vaya a decir, yo quiero. Tiene su contrato de preforma. ¿El seguro suizo? No lo sé. El sommelier, maybe. El comprador, el vendedor. Eso se parte de la intención, hay que especificar las partes, el contrato. ¿Qué contrato? ¿Qué disputas? Porque cuando dice en este contrato, derivadas o relacionadas con cualquier disputa, controversia, dificultad, problema, hoy en día a nivel de arbitraje, esos términos que parecen ser distintos, y lo son, se entienden de manera similar para efectos de permitir que el arbitraje avance. Pero determinar ese marco contractual es muy difícil. Luego es qué tipo de arbitraje se quiere, un arbitraje institucional, un arbitraje ad hoc, cómo quiere que se tramite, qué tipo de reglas, las partes le van a dar la libertad al árbitro para sus propias reglas o no. Todas esas minucias que hacen parte de, permiten a que en el acuerdo arbitral, en la simplicidad que debe tener, pero en la precisión, son las partes las que definen siempre qué debe estar. Yo les pasé unas cláusulas modelo. Los expertos siempre hablamos de, para efectos de la facilidad en la práctica, las instituciones han creado unas cláusulas modelo que facilitan como tal la ejecución del arbitraje y que están dentro del marco propio de la Convención de Nueva York o del movimiento pro arbitraje a nivel mundial. Lo primero que quiero es que miren dichas cláusulas y las evalúen. Quiero que tengamos un poquito de una charla de qué les parece, qué encontraron que son iguales, qué encontraron que son diferentes, qué consideran que tienen en común o no.
Estas sillas se pueden mover. ¿Sí? Bueno, ya el lecture se acabó. Vamos a tener una conversación. Sí. Antes de que los ponga a redactar en los últimos 5 minutos la cláusula. Y me la van a entregar. Y yo la voy a evaluar y la profesora se las va a poner en la nota. Acérquense. ¿Qué diferencias o qué similitudes tienen dichas cláusulas? Los plazos de 60 días para efectuar el reclamo. Van a estar diferentes grupos, ¿no? No va a Sí. ser un grupo entero. Sí, sí. Que no es que tienen que hacer un círculo alrededor de la profesora, sino que se ubicarían algunos por este lado, otros por aquí y después lo mismo los de atrás. Sí, luego se pasa. Así nos... A ver, el plazo es 60 días. ¿Por qué? ¿Cómo? No, Lo fija la cláusula del contrato para efectuar cualquier tipo de reclamo. Ok. En realidad el primero no fija el plazo de 60 días, los otros sí. Pero las similitudes que yo veo es que el árbitro tiene que ser de carácter, o sea, todo es de carácter obviamente internacional, se fija la cantidad de árbitros y sobre todo el idioma o los idiomas, ya que los árbitros son internacionales. Correcto. ¿Algo en... Sí. Vamos a empezar por varios de los elementos. Lo primero que hablabas era de los 60 días. Como se dieron cuenta, son distintas organizaciones mundiales con distintos modelos. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de decisiones que se deben tomar. La primera, si se dan cuenta, está el modelo número 1, que es el más sencillo, que es muy parecido al de la CENUSMI, la ley modelo CENUSMI, que es el de la segunda página, y al primer modelo de la última página. Usualmente esa es la cláusula genérica, la estándar, la simple, en donde las partes determinan, las partes en este contrato resolverán mediante arbitraje comercial o internacional cualquier disputa derivada o relacionada con este contrato y se llevará a cabo frente al X institución en tal idioma. ¿Por qué es importante esa cláusula tan simple? Porque en unas palabras muy cortas abarca un sinnúmero de circunstancias que pueden llegar a presentarse a nivel de la transacción, tanto a nivel de contrato, de ejecución del contrato, como a nivel procesal de lo que es el arbitraje como figura, como herramienta de resolución de conflictos. A esa cláusula, yo en particular, lo único que sumaría era lo único que tiene las otras, los 60 días, y es para mi gusto la más compleja, corta y entendible. Correcto. Hay un elemento interesante y es a considerar. Las otras cláusulas son cláusulas que se llaman escalonadas. Porque van por pasos, exacto. Y hay dependiendo de ese escalonamiento y del nivel de los niveles que se quieran. Hay una que habla de negociación y establece un límite y un mecanismo y luego se pasa a arbitraje. Hay una que habla de mediación, arbitraje, y hay otras que van generando, y depende de qué, del tipo de la transacción, del interés de las partes, de la complejidad que se requiera. Dentro del punto de vista del ejemplo que les traje, de la simulación, es muy sencillo hacerlo con el modelo número 1. ¿Por qué? Porque eso, independientemente del número de contratos o obligaciones que hayan involucradas, la complejidad no es tan alta, en el sentido de si se compara, por ejemplo, con la construcción de una planta hidráulica en un territorio X, donde hay una multiplicidad de partes, hay una multiplicidad de fases, o cuando se habla del desarrollo de un producto, ¿verdad? Por evaluación, por ejemplo, digamos un dron, hablando de algo único que tienen ustedes aquí en la universidad, donde se le encomienda a la universidad el desarrollo de un dron para efectos de, no sé, rastrear cualquier animal que esté en las calles de Buenos Aires, homeless, o sea, callejero. Tiene que tener una capacidad especial, pero obviamente eso requiere unos procesos de evaluación, de desarrollo técnico, y eso se desarrolla por fases hasta la última. Lo mismo tiene que ver con medicina,
¿verdad? Lo que son las medicinas. Eso tiene un sinnúmero de fases. Cuando los contratos se llevan por fases, también la cláusula del acuerdo arbitral, el acuerdo de resolución de conflictos también va por fases. Y dependiendo de ese tipo de circunstancias, se puede dar una cláusula escalonada o no. Usualmente se usa cuando la transacción es exageradamente compleja para facilitar o exageradamente costosa. A veces la transacción, digamos las 2.000 botellas de vino, no es tan costosa. No sé, tirando números, fácil, $500.000, sí mucho. Esos $500.000 versus un proceso de arbitraje internacional llevado en la CCI puede llegar a ser costosísimo. ¿Vale la pena ir inmediatamente en que cuando suceda algo el arbitraje? No, también viene el interés de las partes. Vamos primero a la negociación, luego vamos a mediación. Y bueno, si en 60 días esto no funciona, llevémoslo a arbitraje, porque ya no lo pudimos solucionar. Pero otra vez viene del interés propio de las partes a nivel de conservar o no la transacción, la complejidad propia del contrato que lleva a requerir esas fases. Pero algo importante a resaltar de las cláusulas es que todas hablan primero, el consentimiento a arbitrar es claro e inequívoco. El tipo de disputa o el tipo de transacción que se quiere como objeto del contrato es claro y expreso. Está por escrito, las partes están particularizadas. Dice las partes de este contrato. En la transacción entre Familia Sauné y Global, ¿quiénes son las partes? Familia Sauné y Global. El sommelier no hace parte de este contrato. Es un contrato separado. Yo no haría contrato con una familia. Es un mal negocio también. Pero tiene que ver con esa identificación de las partes, que parece una frase muy simple, y otra vez, a los abogados lo simple se nos pasa, pero eso que dice las partes de este contrato, son las partes de este contrato, no las de otro. Y en el arbitraje internacional hay una figura que se llama el tercero no signatario, y se evalúa si ese tercero, que no es parte de este contrato, si es parte de este contrato y por lo tanto está vinculado a la cláusula arbitral. Esas son circunstancias propias de la transacción, pero se evalúa. Otra cuestión es evaluar el idioma. En mi ejemplo, ya hablábamos, llegamos a 6 idiomas. ¿Cuál es el idioma? Para la familia Sauné, un productor pequeño en Mendoza va a preferir el español, porque al final todo se tramita en español, la producción, la evaluación del vino, el experto, el sommelier, X, Y, Z, va a ser en español. La prueba está en español, pero el alemán va a estar tramitando todo desde su casa central, toda su transacción mercantil, el tipo de clientes, por eso el cliente es importante, quién le compra, quién no le compra, para qué y por qué quiere, qué no quiere con dicho vino, está todo en alemán. El distribuidor si es en Hong Kong, probablemente no va a ser en chino, sino va a ser en inglés, pero si el distribuidor es en Hong Kong, hay una implicación. ¿Alguien se pensó por qué no dije que el distribuidor estuviera en Europa y en Hong Kong? Hay un elemento para eso. ¿Qué es lo que está buscando? Ah, ¿La moneda? la moneda, ok, no lo pensé así. ¿Cómo se interpretaría ese hecho? Porque en Hong Kong el distribuidor tenía el punto hub, teniendo en cuenta que el comprador es alemán. Quiere decir que desde un punto de vista mercantil, la compañía alemana está abriendo sus puertas en el otro lado del planeta. Los clientes, bueno, no tiene sentido comprar un vino en Argentina, llevarlo a Hong Kong para llevarlo a Europa. Sería más intercontinental. Depende del cliente. Mi punto es, ¿cuál era la intención de la parte? Que el distribuidor estuviera en Hong Kong. Está distribuyendo para ese lado del planeta. Desde un punto de vista logístico, desde un punto de vista empresarial, no tiene sentido tener mi hub en Hong Kong si mi cliente está en Italia y yo estoy en Alemania. Mi hub se volvería Berlín. Yo no sé cómo es el sistema de fuentes, si es un sistema continental o si es un sistema... Sí, ahí va a llegar, porque me falta la ley aplicable, ¿verdad? Que es uno de los puntos. Entonces, desde el punto de vista del idioma, siempre es muy importante, porque tú lo dijiste, no sé si te salió del alma, pero es más costoso. El arbitraje no es necesariamente más costoso.
El abogado puede hacerlo mucho más costoso cuando no redacta la cláusula con cuidado. ¿Es costoso? Sí, es costoso tener un arbitraje internacional en París con 3 árbitros, 3 expertos de alto nombre para una transacción de $500.000. Probablemente sí, pero es costoso un tribunal en París con 3 expertos cuando estás hablando de un proyecto de $2 billones. No lo es. Es más económico, es más eficiente, es más rápido y sobre todo hay más certeza jurídica. Porque cuando se escoge el arbitraje a nivel internacional se buscan varias cosas. Primero, una uniformidad en la práctica y el arbitraje permite esa uniformidad. Las reglas de arbitraje, las normas de arbitraje, en virtud de la evolución de esa autonomía propia de la que hablaba ahora, ha desarrollado un sinnúmero de prácticas que lo hacen uniforme, igual manteniendo las diversidades o el nacionalismo de cada estado, porque no se desliga, pero hay una uniformidad que permite tener al menos una base común. Y eso es muy importante. Y es una de las razones por las cuales se escoge el arbitraje o se busca en transacciones internacionales el arbitraje internacional. La segunda es el derecho aplicable. Yo estoy en Alemania, yo no quiero que mi derecho aplicable sea el derecho argentino. No, por una cuestión práctica, no lo conozco. Pero la familia Sauné va a decir, yo no conozco el derecho alemán, no me corresponde, no lo conozco. En caso de que algo pase, voy a tener que buscar un abogado alemán y viceversa. ¿Qué es lo que se busca? Un derecho uniforme. Usualmente las partes en una transacción internacional buscan lo que se llama el derecho comercial uniforme. El derecho comercial uniforme para esta transacción en particular, y en virtud de las partes involucradas, sería la Convención de Viena sobre mercadería internacional. En virtud de que las partes lo escojan o en virtud de que las partes son ciudadanos de países miembros de la Convención, ¿verdad? Que es una normativa que seguramente no han llegado ahí, pero llegarán en algún momento. Puede llegar a ser los principios UNIDROIT en virtud de la selección de las partes, pero la Convención de Viena aplica simplemente porque los estados, Argentina es parte de la Convención de Viena, Alemania es parte de la Convención de Viena, China es parte de la Convención de Viena y aplica solo en virtud de dicha convención. Y es una compraventa internacional, es una mercadería, el vino es una mercadería, enmarca dentro del artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 de la Convención y no queda duda, pero las partes propugnan ese derecho uniforme, que es lo que se busca en una transacción internacional. Sin embargo, la pregunta es, ¿lo tengo que escoger o no? En esta transacción puede quedarse a libre arbitrio, no se tiene que mencionar. En otras, sí, y hay en circunstancias donde, dependiendo de la fuerza negocial, se escoge un derecho en particular. Por ejemplo, el derecho argentino. ¿Por qué? Y porque al final la producción, que tú hablabas ahora de la ejecución del contrato, la producción se lleva a cabo aquí. Si el vino tiene ciertas características o no, va a darse en virtud del proceso, de las condiciones meteorológicas, pero las condiciones sanitarias, las condiciones de calidad, que el gobierno argentino apruebe o no apruebe, que no necesariamente son las mismas que existen en Italia, o las que existen en Francia, o las que existen en Chile, o en Uruguay, para efectos de la producción del vino. Y eso afecta la calidad del vino. También afecta la cláusula. No podríamos elegir las cláusulas que fijan los 60 días que obligan a la mediación, entonces la mediación la tenemos casada por ley. Daños, si estamos hablando de un netamente comercial, tenemos que someterlo a mediación, es obligatorio, o sea que en la cláusula incluir los 60 días no tiene sentido. Exactamente. Y ahí viene otro punto muy importante. Y para ejecutar el orden jurídico, esto sobraría. Exactamente. Y afectaría la cláusula y como consecuencia el laudo arbitral no sería ejecutado. Todas esas consideraciones que parecen ser inadvertidas son demasiadamente importantes al momento de la celebración del acuerdo arbitral, porque la norma aplicable a la transacción, el derecho sustantivo, no necesariamente el derecho procesal, es supremamente importante y de ahí es que se busca en el arbitraje internacional un derecho unificado,
porque te desligas de esas cuestiones nacionales de orden público. Totalmente no, pero te desliga una gran mayor medida y permite una transacción que esté por encima de los derechos internos, que permita sobreponerte a cualquier circunstancia. Eso es súper importante y hace parte de la negociación. Por eso la cláusula arbitral o el acuerdo arbitral no puede ser la cláusula de 5 minutos. Porque imagínate, en los últimos 5 minutos, haciendo investigación, como abogado alemán, de que en Argentina tengo un requisito, entonces yo pongo mi cláusula, el derecho aplicable será el derecho de argentino. Y no sabías que existe un requisito mandatorio de procedibilidad de mediación. Incluiste en la cláusula arbitral 60 días en una cláusula escalonada, ¿qué sucede ahí? Deviene un acuerdo prácticamente inexistente. Es inválido, no va a tener aplicación. No tiene ningún sentido. Y esa es la importancia de escoger la ley aplicable. Y hay un elemento más que me hace falta mencionar y es la selección de la sede arbitral. No es solo la institución, no es solo las partes, no es solo el consentimiento claro, no es solo la norma, no es solo el idioma. Es el lugar donde se sienta el tribunal. Exactamente, la sede, el Estado. Porque puede ser un tribunal arbitral bajo las reglas de la CCI o las reglas de la Cámara de Comercio de Londres, las reglas de la Cámara de Comercio de Estocolmo, las reglas de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero el tribunal tiene lugar en Buenos Aires. Eso no quiere decir que el tribunal es de carácter nacional, salvo que el Código de Procedimiento Civil argentino lo disponga. Por ejemplo, el Código Procesal Civil peruano establece que el tribunal, así se sienta en Perú, pero las partes son internacionales y pactaron que iba a ser un tribunal internacional, sigue siendo internacional. Hay sistemas jurisdiccionales que dicen que no, si se sienta en mi territorio es de carácter nacional. Claro. Lo cual lleva es, la sede determina no necesariamente la ley aplicable sustantiva, pero la ley procesal suplementaria. Las partes deben escoger. Lo que las partes no escogen, desde el punto de vista procedimental, las reglas de procedimiento, o las partes escogen, pero no lo prevé, la norma procedimental de la sede entra a suplementar. Entonces, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre la cláusula y la norma suplementaria, hay una decisión, y es una cuestión muy crítica, de cuál sería la que entra a primar si es una norma de orden público. ¿Y qué se entiende por de orden público? Que hasta ahí no voy a llegar porque creo que salen echando mitos si llegamos a un tema tan profundo. Pero lo importante es, son unos elementos que hay que considerar en todas las fases del contrato y no se puede dejar a los 5 minutos. Tienes que conocer cuál es tu norma aplicable sustantiva, cuál es tu sede y para efectos conocer la norma arbitral y procesal de dicha sede, sea cualquiera que fuese. Y eso no implica que el tribunal se siente en Argentina. Existen tribunales donde la ley, el tribunal se sienta en Uzbekistán por mandato del acuerdo arbitral, pero por una cuestión de orden público, ya de seguridad pública, el tribunal se sienta en Holanda físicamente y ahí ya un poco más de enredo, pero son esos pequeños elementos que hay que considerar. Ante lo cual, espero que lo vayan a hacer en los últimos 5 minutos. Yo me los voy a dividir en grupos, les voy a dar a los compradores una información, a los vendedores otra información, van a negociar, y lo único que van a negociar son los 3 puntos al final. El precio, la ley aplicable y el acuerdo arbitral. ¿Está bien? No sé cómo se quieren dividir, no sé cómo se quieren reunir para efectos de, y así hacer el ejercicio. Me gustaría que los compradores, ¿quiénes son los compradores? Yo les voy a decir, ustedes cuadran un poquitito, háganse amigos, son las 11 de la mañana, 11:30, ya vamos, te lo prometo, son los últimos 5 minutos.
¿Ustedes son los compradores? ¿Ustedes son los alemanes? Ustedes son los compradores todos. Ustedes son los vendedores. Sí, tiene representantes de las afiliaciones. Acá están los mendocinos. Todos tienen todo, ¿no es cierto? ¿Vienen acá por el precio? Son ¿cuántas botellas? 2000 del 2012. Y del 2017 son 10.000. Dice que se produjeron la compra de 2000. Porque se produjeron 1000. Claro, por eso yo digo de 2012 ya está producido, ya está envasado. Se produjeron 10.000. La compra-venta es por 2.000 de esa producción. Estamos hablando de un vino del 2012, estamos en 2017, tiene por lo menos 5 años de guarda. Dice que fue premiado. Estamos hablando de una producción acotada, o sea, en el 2012 se produjeron 10.000, a ver, al no ser tan masiva, Esos son productores que conocen no, yo te digo por botellón. No, manejamos 9. Yo lo que voy es. Bueno, igual que es un nivel aparecía premiado, una locura acá. Pero estamos hablando de un pequeño marco, tiene alcance. Imagínate que no tiene esos objetivos el vendedor, se lo puede poner como botella, primera oferta. Voy a pensar, sí. Bueno, entonces la idea es que diseñen la estrategia en 2 minutos para que negocien. Justamente, las expectativas sacan la diferencia. Es decir, si vos le planteas un niño, vamos a reconocer el idioma, ponerle un precio.
Pero bueno, tenés que poner bajo justamente para aprender eso, el idioma, la sede y el posicionamiento. Pero como claro, vos tenés que estar al mercado. No vas a hacer preguntas, porque la diferencia la vas a sacar que no compra para evitar. Porque ya es que la van a robar, la va a poner al mismo precio. Vos lo que estás haciendo es agrandándole el margen a quien vende, pero a cambio de que me den enlace, el idioma sea me posicione, porque también la otra es una bodega chica que no meterse nueva, no deja de ser igual, porque es argentina, pero es una bodega de Mendoza sobra. Tiene que estar sujeto. No, bueno, pero al que compra afuera, un poco el interés. Bueno, ¿diseñaron la estrategia? ¿Van a negociar? Listo. ¿Quién va a negociar? ¿Cómo van a negociar? ¿De dos en dos? ¿Ustedes dos y ustedes dos? ¿De dos en dos? No, no el grupo grande, no, ya está. El dos en dos. Sí, para que puedan redactar la cláusula, es más fácil. No. Divídanse en dos. O sea, dos del comprador, dos del vendedor. Comprador y vendedor, comprador y vendedor. Muévanse. Despiértense. Vamos. El presidente nunca va a poder. Dos del comprador, dos del vendedor. Una pareja. Dos de allá y tres de allá y tres de acá. Me parece que habría que hacer una Bueno, acá la cosa es simple. Nosotros cobramos, ustedes venden. Nosotros con una posesión bastante valorada, ¿sí? En lo que es la degustación, está premiado, es un vino premiado en Francia y demás. Lo que venimos a proponerles es un proyecto de negocio, ¿sí? Con beneficios mutuos, tanto para ustedes en lo comercial como para nosotros desarrollarnos también comercialmente a través o de la mano, en forma conjunta con ustedes, ¿sí? La situación es, vamos a ofrecer en primera instancia un precio bastante ventajoso, ¿sí? Para que ustedes tengan más flexibilidad de hacerlo ingresar en los diferentes mercados que así consideren, inicialmente China, ¿sí? Lo que vamos a requerir en esta negociación es, independientemente que lo puedan posicionar en el mercado o a través del mercado de Hong Kong, es poder tener la posibilidad, ¿sí? No obstante estar comercialmente en esta operación de la mano, poder expandirnos, ¿sí? A un futuro no muy lejano en las diferentes regiones que lleguemos a través de ustedes, ¿sí? Y independientemente de esto, digamos, el precio ventajoso, el que nosotros a partir de la llegada o el desembarco de nuestro producto premium, ¿sí? Premiado, reconocido en Oriente y poder llegar con ustedes,
es la cuestión, digamos, de base, ofrecerles a ustedes un muy buen precio de negociación, ¿sí? Y con la componente de que para una practicidad de mayor entendimiento ante cualquier cuestión a dirimir o que tengamos que resolver, ¿sí?, tomar como idioma base, ¿sí?, el idioma español, ¿sí?, y que cualquier tipo de negociación o arbitraje al respecto que se tenga que dirimir o tengamos que resolver sea en Argentina. Los escucho. ¿Naen? Cada elemento que nos van detallando. En particular, tengo entendido que son 10.000 botellas del Che Malbec 2012, lo cual supone una enorme cantidad. Nosotros estamos interesados en la compra de 2.000 de estas botellas, ¿sí? Entendemos que es un tipo de botella que es única en cuanto a la reserva y en posesión de ustedes al día de hoy, y también está el tema de la cosecha Che Malbec 2017, que en principio va a ser mejor que la del 2012. Ahora bien, en relación a la cantidad, la oferta en concreto, ¿ustedes cuál es el precio que están solicitando o están poniéndole? Bueno, básicamente, como bien manifestó, las 2.000 botellas de Che Malbec 2012 son botellas que están, bueno, reconocidas y premiadas, ¿sí? Un vino por excelencia y a partir de esta premiación que ha recibido, un vino buscado, ¿sí? Lo que básicamente vamos a poner es un inicio de precio, ¿sí?, de gran conveniencia, para que ustedes tengan tal vez una mejor comercialización y posicionamiento de nuestro producto para que sea de conocimiento o difusión internacional, con el compromiso, ¿sí?, de tal vez, una vez liquidada esta primera partida de 10.000 botellas, comprometer una cosecha particular, 2017, ¿sí?, que conlleva, si bien no tiene la antigüedad, tiene fue una excelente cosecha por unas cuestiones climáticas, tanto es así que equipara la calidad del cosecha 2012, le podemos llegar a ofrecer una exclusividad, conservando algún precio diferencial para ustedes de esta cosecha, y hacia adelante también estudiar la posibilidad, ¿sí?, de próximas producciones, reservar lotes en particular para que queden en poder de comercialización de ustedes, ¿sí?, a un costo diferenciado del resto de posibles compradores. Bien, la visión que tiene la empresa va a ser la siguiente, y la propuesta nuestra es adquirir lo que es la producción en forma parcial, las 2.000 botellas de Malbec 2012 en un único pago que va a estar diferenciado en dos ocasiones. La primera va a ser una parte que va a ser paga al comienzo de la transacción y la otra a la entrega. También tenemos entendido que estos premios de los cuales nos están refiriendo corresponden a un posicionamiento interno de las regiones del sur de Argentina, por cuanto ustedes en principio son un productor pequeño y joven. En tanto, la oferta nuestra va a consistir en la colocación de estas botellas en el mercado internacional y de su nombre o de la marca registrada, incursionando en lo que es el comercio internacional y desde Hong Kong hacia el mundo, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a estar efectuando en esta ocasión la compraventa como una acción, digamos, en principio puntual y concreta, en principio sin proyección a próximas compras. ¿Se entiende? Creo entender que iniciarían el proceso comercial simplemente a través de estas 2.000 botellas, para luego, según como se vaya proyectando el mercado, ver de continuar
haciendo transacciones comerciales con nuestra bodega. ¿Esto es así? ¿Entendimos bien? Ok. De acuerdo, no habría ningún tipo de problema, estamos de acuerdo, podemos llegar a coincidir en el tema. Lo que sí, digamos, necesitamos por lo menos garantizarnos en esta primera instancia de negociación, la cual apostamos a que sea próspera y se extienda en tiempo, se nos garantice entonces el hecho de que se utilicen mediaciones en español, ¿sí? Y que sean efectuadas estas mediaciones en territorio argentino. Bien, entendemos la postura de ustedes y teniendo en cuenta la multinacionalidad o multilateralidad de las partes intervinientes, lo justo o lo conveniente sería en principio lo que proponemos, que la ley aplicable sea inglesa, el idioma sea inglés y ante cualquier inconveniente que surja del cumplimiento de las partes sea aplicable, digamos, el arbitrio, ¿sí? El arbitraje. Si están de acuerdo con cerrarlo en ese idioma y en esa ubicación, continuamos. ¿El comprador se tiene que ir para Alemania? Entendiendo que se nos acaba el tiempo, vamos a tener que ir resolviendo toda esta cuestión. No compartiendo la situación de árbitros que usted considera, valorando nuestro producto, que si bien somos una bodega joven, que entendemos que el artesanato de nuestra producción tiene su excelencia y ha sido reconocida a nivel internacional, seguimos sosteniendo nuestra posición de que para poder llegar a buen puerto con nuestra negociación, una de las condiciones de las cuales necesitamos se nos garanticen es que sea en idioma español las negociaciones y que sean en territorio argentino. Caso contrario, no vemos mucha posibilidad de poder seguir negociando, lamentablemente. ¿Por qué, pregunto, por qué se sostienen en esa postura si van a cumplir? Nosotros nos arriesgamos y ustedes también. Bien, siendo The Global Reserve Wines una distribuidor de vinos y bebidas a nivel global, tiene por costumbre proponer un idioma de amplia aceptación como es el inglés, que tampoco genere demasiado inconveniente como podría ser el alemán para el idioma español, que se entiende que es prácticamente imposible de manejar. En cambio, el productor local puede tener acceso o bien al idioma inglés o bien a traductores de inglés, por cuanto entendemos que es lo más conveniente y a la vez accesible tanto para ustedes como para nosotros. En cuanto a lo que es este punto, estaría bien que lo puedan evaluar, ya que en caso de llevarse en inglés, tienen la posibilidad de contratar traductores oficiales y el documento en sí hacerlo viable tanto para ustedes como para nosotros. Mira, sí, vamos a poner una... Sí, claro que sí. Ellos se comprometen, si no van a esos mercados, que nos van a comprar a otra cosecha futura. ¿Puede ser? Si ustedes están de acuerdo, no sé. Entendemos lo siguiente, no es mala la propuesta, la consideramos lógica, entonces vamos a tener que hacer un incremento evaluando los costos que nos devengan de una cuestión de tener que usar traducciones y tener que ceñirnos a ciertos tribunales que no son de la competencia que nosotros preferimos. De todas maneras, hay una propuesta más en medio para hacer con respecto a su solicitud de que sea en idioma inglés y en tribunales que no sean o no aforen el arbitrio en territorio argentino. Bueno, en ese caso y su postura, consideramos que establece una cláusula de preferencia donde si a usted le va bien este tipo de producto en sus mercados, ustedes nos vuelven a comprar a nosotros de manera exclusiva la próxima cosecha. Sí, por eso se tiene también en cuenta el elemento de la compra-venta eventual de la cosecha 2017 y entendemos que la marca de ustedes está, como les adelantábamos, proponiéndosele al mundo, ¿sí? Tienen también que tener en cuenta las ganancias futuras que esto podría llevar a ocasionarles, ¿sí? Su posicionamiento a nivel global, que esta es una ventaja que nosotros de alguna manera estamos facilitándoles a raíz de nosotros ya tener una experiencia, así como ustedes la tienen de productores hace más de 20 años en la región sur de Argentina, nosotros como distribuidores a nivel global también la estamos teniendo, por lo cual ustedes se están beneficiando de esto
y abrimos, ¿sí? La posibilidad de que se puedan seguir posicionando con la futura, con el futuro posicionamiento de la cosecha 2017. Comprendemos eso, pero también entendemos que la familia Saguinet le está dando un prestigio a The Global Reserve Wine en poder contar con un producto de la calidad de la cual ofrecemos. Por tanto, en cuanto, entendiendo que en 3 minutos está saliendo el vuelo de ustedes, combinamos a replantearse lo solicitado, así podemos cerrar la cláusula última para poder ver si existe la posibilidad de concretar algún tipo de negociación fructífera con la bodega. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, como bien adelantaba, escuchamos el precio, la oferta que nos quieran sugerir, y para redondear, el precio está abierto teniendo en cuenta las ventajas de ustedes al insertarse en el mercado global. Tendremos en cuenta lo que es la manufactura, si se quiere, artesanal y los premios que tienen. Estamos abiertos a ultimar lo que es la ley aplicable y el idioma, si estamos de acuerdo en eso. Y el medio alternativo de la solución de un eventual conflicto, insistimos en que podría ser un arbitraje. Un arbitraje, y restaba el país, ¿verdad? El país de aplicación. En Londres, bueno, en Inglaterra. Si están de acuerdo, ante cualquier inconveniente, Inglaterra. La ley aplicable. Ahí mi compañera quiere. No tengo nada. Bueno, entendiendo y accediendo de alguna manera a lo solicitado, concluye la bodega en ofrecer, lamentablemente no vamos a tener que cambiar una posición, la familia Saguinet, respecto al precio preferencial que se les está ofertando, entendiendo que hay ciertas particularidades a atender, en la cual no estaban previstas, y por eso se ofrecía ante el producto de interés por parte de su bodega en comercializar. Así que vamos a tener que variar el precio acordado, ¿sí? Por el resto, consideramos que si no va a ser suelo argentino donde se lleve la negociación, preferimos hacerlo en idioma español, ¿sí? Hay que redactarla por escrito, ¿no? Hay que redactarla por escrito. Sí. El debate es más que acalorado. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿La están redactando? Cuando dice por, leo lo de arriba. Cuando es arbitraje, No tengo, pero tengo.
Bueno. Bueno, el ejercicio de hoy era precisamente para que afilaran, como dicen ustedes los argentinos, un poco esas habilidades que tienen de negociación. Segundo, de identificación de problemas fáctico-jurídicos, porque hay cosas que hasta que el abogado no se enfrenta, no las percibe, no encuentra la mejor forma de abarcarlas dentro del marco del derecho. Y por eso les traje un ejemplo sencillo para transformarlo en algo complicado y ponerlos a pensar un poco y verlo desde las distintas posibilidades y tratar de encontrar la solución. El otro objetivo era que aprendieran sobre el acuerdo arbitral, por eso les traje unos ejemplos para que los miren, los evalúen, los comparen. Quería que pensaran en las implicaciones de hacer uno, más allá de que tuvieran un modelo, de lo importante que es y de lo útil que es el arbitraje. Porque independientemente de que sea costoso, de que pueda llegar a ser complicado, de que el cliente tenga posición completamente contraria, no sé si se dieron cuenta que habían intereses entre las partes completamente distintos, y aún así había que firmar una transacción y llevarla con el propósito de ejecutarla con un final feliz y generar una relación comercial de carácter internacional. Y el acuerdo como una de las partes críticas, que se firma siempre en los últimos 5 minutos y que no se evalúa de la forma seria y responsable que usualmente tiene que ser. Mi mensaje hoy era ese. Espero que les haya gustado. Gracias por venir el día de hoy, gracias por la interacción. Sé que probablemente no están acostumbrados a que los acribillen a preguntas, que les digan directamente, a ver, ¿tú qué piensas? Y especialmente cuando están desde las 7 de la mañana, pero el abogado siempre tiene que estar, como dicen los gringos, on your toes. Es decir, siempre pensando rápido, porque todo es un conflicto y todo tiene una solución, y la solución la tenemos nosotros, afortunadamente. Les deseo mucha suerte, muchísimas gracias. Si en algún momento me necesitan, creo que los 2 profesores pueden contactarlos conmigo. Yo soy muy abierta a hacer proyectos de investigación en la región. Tengo muchos proyectos con mis alumnos y mi universidad, con distintas universidades en Latinoamérica y en España. Trato de integrar lo que conozco y lo desconocido para efectos de que deje de ser desconocido para todos los demás. Muchas gracias, les deseo mucha suerte y bueno, espero que les haya gustado.